días. Aquí estamos con el último vídeo de sintaxis del curso. Ya sabéis que la sintaxis es esa parte de la asignatura, del ámbito, que quizás más trabajo nos está costando, ¿no? Eso del análisis de oraciones, identificar tipos de complementos, etcétera. A lo largo de todo el año hemos estado viendo sobre todo oraciones simples. Hemos visto la estructura de la oración simple, los distintos complementos, el sujeto, el predicado, los complementos que pueden ir en el predicado. Hemos estado viendo los tipos de oraciones, pero siempre nos hemos centrado, repito, en oraciones simples. Y recordad que una oración simple, como os indico aquí, es una oración que tiene un único verbo. La realidad es que cuando hablamos, pues solemos combinar distintos verbos, distintas acciones verbales. Nadie habla en oraciones simples, sería completamente absurdo decir tengo hambre, como puchero, voy al cine, vuelvo a casa, duermo. Pues no solemos hablar con oraciones simples, sino que vamos normalmente combinando las ideas, construyendo lo que llamamos oraciones compuestas u oraciones complejas. Combinamos distintos núcleos verbales. El problema está en que a la hora de combinar verbos, es decir, de construir oraciones con más de una acción verbal, pues hay dos formas de combinarla, como os digo aquí. Una forma es la que llamamos la oración compuesta, que es cuando combinamos verbos pero están al mismo nivel, no hay ninguno más importante que otro. Fijaos la oración, Pepe come pan y Juan bebe. Ahí hay dos acciones verbales, la acción de que Pepe coma pan y la acción de que Juan beba agua. El hablante ha querido combinar esas dos acciones, pues porque le parece que hay alguna relación entre ellas, las ha querido combinar y entonces pues ha utilizado un nexo, una palabra, que es la palabra ahí, para combinar esas dos acciones. Pero el verbo comer y el verbo beber están al mismo nivel, no es ninguno más importante que otro. Eso es lo que llamamos oraciones compuestas. Otra forma de unir oraciones, de unir acciones verbales, es la que conocemos como oración compleja, que es cuando combinamos dos o más acciones verbales, pero una tiene mayor importancia en la oración que la otra. Es decir, decimos que una de esas acciones verbales es el verbo principal. Fijaos en el ejemplo que os he puesto aquí. Dice, Pepe dice que come pan. Ninguno de esos verbos se puede sacar de la oración y que siga manteniendo sentido completo. Yo no puedo indicar Pepe dice. Bueno, y quien me está escuchando se queda esperando a ver qué es lo que dice Pepe. Pepe dice por sí mismo no tiene valor. Tampoco se puede decir que come pan no es correcto, es una mala construcción, ¿no? Ahí los combinamos, pero hay un verbo más importante que otro. En este caso es el verbo decir, ¿no? Sin el verbo decir, el verbo comer no tiene sentido. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos una oración compleja. Bueno, estas son las dos formas de relación entre acciones verbales que tenemos en nuestra lengua. Relacionarla al mismo nivel, que es lo que llamamos la oración compuesta, o relacionarla a distinto nivel, que es lo que llamamos la oración compleja. Mi objetivo este año es que nos centremos sobre todo en la oración compuesta. La oración compleja, pues es, como su propio nombre indica, pues complejo. Hay muchas variantes, diferentes niveles, etcétera, y no tenemos tiempo para meternos en ese jardín, en ese bosque, ¿no? Pero la oración compuesta yo creo que sí es fácil de entender, porque no se trata nada más que de coger oraciones simples y unirlas. Cuando unimos esas oraciones simples, esos varios verbos, lo tenemos que hacer siempre manteniendo una relación de significado entre ellos. Esa relación de significado entre las oraciones que forman una oración compuesta puede ser de 5 tipos, como os indico aquí, y solamente de 5 tipos. Es decir, si existe una relación de significado distinta, ya no es una oración compuesta, ya no es una oración coordinada, que es como las llamamos. Bueno, si la relación que existe es de adición, de suma, es decir, se suman las acciones verbales, ahí estamos ante lo que llamamos una coordinada copulativa. Es el ejemplo que os he puesto arriba. Pepe come
y Juan bebe. ¿Qué estamos haciendo ahí? Unir la acción de que Pepe coma con la acción de que Juan beba. Se trata simplemente de una suma de acciones verbales. Ahora bien, en otros casos yo puedo utilizar una relación de explicación, es decir, que una de las oraciones explique o aclare el significado de la otra. Eso es lo que conocemos como oraciones explicativas, oraciones coordinadas explicativas. Si nos vamos al ejemplo, dice, Pepe come, es decir, se alimenta. La oración se alimenta, su función ahí es aclarar el significado de comer, explicar, ampliar, completar el significado de comer. Eso es lo que conocemos como una coordinada explicativa. Segundo tipo de relación, por tanto. El tercer tipo de relación es que las acciones verbales, se alternen, que se produzcan a la vez pero alternándose en el tiempo. Eso es lo que conocemos como coordinadas distributivas. Aquí tenéis un ejemplo. A veces come, suponemos que siempre estamos hablando de Pepe, por supuesto. A veces come, a veces bebe. La acción de comer y la acción de beber son dos acciones que se alternan en el tiempo. Unas veces está realizándose una, otras veces está realizándose la otra. Eso es lo que conocemos como oraciones coordinadas distributivas. Cuarto tipo de relación, una relación de exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el cumplimiento de una acción verbal suponga el no cumplimiento de la otra acción verbal. Y a eso le llamamos coordinadas disyuntivas. Nos vamos al ejemplo. O Pepe come o él enfermará. Si Pepe come, no enfermará. Y Pepe enfermará si no come. Fijaos, la acción de comer y la acción de enfermar son dos acciones diferentes pero que se excluyen mutuamente. El cumplimiento de una supone el no cumplimiento de la otra. Eso es lo que conocemos como coordinadas disyuntivas. Y la última relación que podemos encontrar es la relación que llamamos de oposición, que las dos oraciones que se coordinan de alguna manera se opongan, se maticen, se objeten mutuamente. A eso le llamamos coordinadas adversativas. Pepe come, pero no engorda. La acción de comer, en este caso, la acción de engordar se opone a la acción de comer. Bueno, pues estas serían las coordinadas. Fijaos que todas estas coordinadas a menudo se relacionan con un nexo. En el caso de las coordinadas copulativas teníamos el nexo y, en el caso de las explicativas teníamos el nexo es decir, en el caso de las distributivas pues tenemos aquí una construcción a veces, que se repite. En el caso de las disyuntivas el nexo o, que encabeza cada una de las coordinadas, y en el caso de las adversativas pues tenemos el nexo pero. Hay muchos nexos coordinantes, algunos pueden utilizarse para distintos tipos de coordenadas, pero lo importante no es el nexo en sí, aunque los nexos nos dan pistas, no es el nexo en sí, sino siempre la relación de significado que existen entre las distintas acciones verbales. Y para poder hablar de oraciones compuestas coordinadas, esa relación tiene que ser de alguno de los 5 tipos que hemos estado viendo, o de suma de las acciones, o de explicación, o de alternancia, o de exclusión, o de oposición. Esas serían las oraciones compuestas. Este es mi objetivo, ¿no?, para este último vídeo y esta última sesión de trabajo de sintaxis del curso, ¿no?, que comprendamos en qué consiste la oración compuesta y cómo solamente son posibles esos 5 tipos de relación. Otra cosa son las oraciones complejas, que simplemente lo introduzco. Oraciones complejas, como ya os he dicho, son aquellas en las que hay más de un verbo y uno es más importante que los otros. Existe un verbo principal. Los tipos de oraciones complejas pues los suelen clasificar en 3, ¿no? La subordinación sustantiva, la subordinación adjetiva y la subordinación adverbial. ¿Por qué se les llama sustantiva, adjetiva y adverbial? Porque se supone que en el caso de la subordinación sustantiva podríamos sustituirla, toda la subordinada, toda la oración, por un sustantivo o por un pronombre. Recordad que un pronombre es una palabra que sustituye a un sustantivo. Por ejemplo, Pepe dice que irá al cine. Fijaos, aquí la oración subordinada sería que irá al cine y la podemos sustituir por lo, por el pronombre lo,
o por un supuesto sintagma nominal, Pepe dice esas palabras, ¿vale? Eso sería la subordinación sustantiva. En el caso de la subordinación adjetiva, se suponen que equivalen o que son sustituibles por un adjetivo. Nos vamos al ejemplo: la casa que es blanca cuesta mucho dinero. Ahí tenemos una oración subordinada que es blanca, que puede ser sustituida por el adjetivo blanca. La casa blanca cuesta mucho dinero. Fijaos, estamos diciendo la misma información, lo que pasa que en un caso lo hacemos a través de un verbo, de una oración, y en otro lo hacemos directamente mediante un adjetivo. Y después la última posibilidad es la subordinada adverbial, que son aquellas que equivalen a un adverbio, es decir, que teóricamente podemos sustituirla por un adverbio. Por ejemplo, Pepe vive donde crecen las margaritas. Donde crecen las margaritas podríamos sustituirlo por el adverbio allí. Pepe vive allí. Tendría el mismo sentido, evidentemente nos da menos información, etc. Pero ya os digo que yo no me voy a meter en el jardín de la clasificación de los distintos tipos de oraciones complejas, porque bueno, creo que no nos interesa en este momento. Sí que sepamos que cuando en una oración hay más de un verbo, esos dos verbos pueden estar en dos condiciones, en dos formas: o al mismo nivel, y entonces hablamos de oraciones compuestas, o a distinto nivel, es decir, uno más importante que los demás, y entonces hablamos de oraciones complejas. Fijaos, en la oración compuesta yo puedo sacar el verbo y las palabras que de él dependen, lo puedo sacar de la oración y que siga teniendo sentido. Si yo tengo Pepe come pan y Juan bebe agua, yo puedo sacar de la oración Pepe come pan y sigo comunicando un sentido completo. En cambio, en la oración compleja, si yo saco Pepe dice, no tiene sentido, y si saco que come pan, tampoco tiene sentido. Se necesitan mutuamente, no son autónomas. En cambio, en la oración compuesta, pues las acciones verbales sí son independientes, sí son autónomas. En fin, espero que estas aclaraciones hayan servido. Han ido quizá muy atropelladamente, pero bueno, en clase pues vamos a ver ejemplos, vamos a insistir mucho en estas cuestiones y sobre todo os pido que no os agobiéis con el tema de la oración compuesta y la oración compleja. Simplemente quiero que sepamos que los seres humanos hablamos combinando acciones verbales y que las podemos combinar al mismo nivel. Eso es lo que llamamos oraciones compuestas, o a distinto nivel, y eso le llamamos oraciones complejas. Y si las combinamos al mismo nivel, es decir, si construimos oraciones compuestas coordinadas, entre las oraciones o los verbos que combinamos, tiene que existir alguna de estas relaciones de coordinación que hemos estado viendo. Es decir, pueden ser oraciones copulativas si se suman las acciones, explicativas si se aclaran las acciones, distributivas si se alternan, disyuntivas si se excluyen y adversativas si se oponen. Y nada más, no quiero dedicarle más tiempo a esta cuestión. En clase, como os digo, pues iremos viendo ejemplos y demás. En fin, hasta el próximo vídeo. Como siempre, buenas noches y buena suerte.